Bien chicos, ya vimos lo que pasaba con la hemostasia primaria y los antiagregantes plaquetarios y ahora vamos a aprender de aquellos fármacos que nos inhiben la hemostasia secundaria. Estos son los anticoagulantes. Bien, y para aprender de ellos tenemos que recordarnos qué pasaba en la vía intrínseca y en la vía extrínseca. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un video en el canal explicando esto detalladamente. Pero ahora vamos a hacer una aplicación de la fisiología a la farmacología. Vamos a hacer un repaso de ambas vías que ahora ya son consideradas una vía integral, sí, una vía no por separado, que también ahora te lo voy a explicar actualizando el anterior video. Bien, todo esto está sucediendo ¿dónde? En el plasma con los factores de coagulación que van a estar metidas en las dos vías y la pared de la plaqueta. Ambas vías, chicos, tienen el objetivo final de ¿qué? Activarnos el 10, sea por la extrínseca o por la intrínseca. Porque si te activas el 10, listo, ya tienes la mitad de la fiesta hecha, porque este va a formar un complejo que se llama protrombinasa. Y esta protrombinasa se va a unir a la fosfolípidos ¿de quién? De la plaqueta, al calcio liberado por la plaqueta y al factor 5 que también lo libera la plaqueta. Obviamente también hay factor 5 inactivo en el plasma. Bien, entonces cuando yo tengo este complejo, lo que voy a hacer es que su nombre lo dice, protrombinasa, activar a la trombina y convertirle en trombina activada, o sea, 2 activado. Bien, y acá esta es la ama y señora todopoderosa, empoderada, potra de la hemostasia secundaria, claro, porque esta va a terminar activando más factores de coagulación. Una de las funciones más importantes que va a tener la trombina es activar al fibrinógeno y convertirlo en fibrina. ¿Cuál es el objetivo final de la hemostasia secundaria? Dijimos que se convierta el fibrinógeno en fibrina, el trombo amarillo. Y además la trombina va a terminar activando al factor 13 y lo va a convertir en 13 activado y este va a anclar con enlaces covalentes entre fibrina y fibrina haciendo una red realmente muy resistente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ok. Ahora bien, ¿cómo voy a llegar a activar el 10 por la vía extrínseca? Lo hacía gracias al factor tisular y el factor tisular de la pared dañada activaba al 7 o el 7 ya venía activado y este nos daba que el 7 nos activaba al 10. Miren qué rápido. Por eso la vía extrínseca es la vía de la lesión, es rápida, se activa rápido y tengo trombina. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero se descubrió que el factor 7 activado no solo activaba al 10, sino activaba al 9. Y acá está la conexión con la vía intrínseca, porque mis amigos, si ustedes se acuerdan que sucedía con la vía intrínseca, este se activaba por éxtasis, se activaba porque había una prótesis cardíaca, o había circulación extracorpórea, cambio de polaridad, cambio de cargas, eso activaba a esta vía de la coagulación. Entonces, el factor 12 era activado por cualquier estímulo que ya mencionamos y el 12 terminaba activando al 11, el 11 ahora activaba al 9 y el 9 ¿qué hacía? Activaba al 10, siempre dependiendo con un cofactor el 8 activado, sí, que también lo liberaba la plaqueta y que también se puede activar en el plasma. Entonces fíjense, tenemos una vía rápida para darnos la trombina y después tenemos una vía que va a ir más lento pero que igual nos va a terminar dando mucho más trombina porque esta vía es mucho más grande, ¿sí? Y al final, ¿qué hacía la trombina? Fíjense que la trombina, o sea, activabas un poquito de trombina y esta potenciaba la acción del 5, del 8, o sea, tenía más cofactor, tenía más activador del 9 y si tengo más 9 activado seguramente voy a activar más 10, digo más 11 activado seguramente voy a activar más 9 y voy a activar más 10. Entonces la trombina potencia las dos vías de la coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿cómo yo puedo estudiar la vía extrínseca por laboratorio? Gracias al tiempo de protrombina, así que tiene este valor y bueno, nosotros para valorar por ejemplo el paciente con warfarina vamos a utilizar el INR. ¿Estamos de acuerdo? Que es nada más de dividir el tiempo de protrombina del paciente y el del laboratorio estandarizado, nada más. ¿Ok? Bien, ¿y cómo yo voy a estudiar la vía intrínseca? Lo voy a hacer gracias a ¿qué? Esta es la vía de contacto y voy a estudiarlo gracias al tiempo de tromboplastina parcial activada, que es su valor. Bien, acá chicos tenemos entonces la vía extrínseca, la vía intrínseca. Ok, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Dónde van a actuar los fármacos anticoagulantes? Y para entender el dónde, nosotros tenemos que saber el cómo. Recordemos que el cuerpo, chicos, tiene un sistema de coagulación, el que te acabo de mostrar hasta convertirse en fibrina, pero también tiene un sistema de anticoagulación que puede inhibir esta cascada y si le inhibe, hasta por completo podríamos no coagular en un paciente. Bien, pero vamos a tener este control, esta regulación negativa en todos los niveles. Fíjense que en la hemostasia primaria tenemos óxido nítrico, prostaglandinas que nos evitan la agregación plaquetaria.
Ya dentro de la cascada de la coagulación vamos a encontrar algunas sustancias que liberan las células. Por ejemplo, la antitrombina, ¿sí? Otra sustancia que se libera es la heparina. Otra sustancia que se libera es la trombomodulina. Por ejemplo, ¿qué hace la trombomodulina? Activar a la proteína C y S. Y estas van a inhibir al factor 5 y al factor 8. Si tú te acuerdas, eran cofactores que nos ayudaban en la coagulación. Una de las más importantes acá es la antitrombina, ¿sí? Porque la antitrombina se libera y esta, miren qué hace. Bloquea la trombina, o sea, al factor 2, al más importante, bloquea al factor 10, al factor 9, al factor 11 y al factor 12. O sea, literalmente la antitrombina bloquea prácticamente a la vía intrínseca. ¿Estamos de acuerdo? Y la heparina no el fármaco, la heparina que nuestro cuerpo libera, ¿qué hace? Potencia las acciones de la antitrombina. Así que tienes que acordar quién es el más importante del sistema de la anticoagulación, la antitrombina. ¿Por qué razón? Para que nosotros aprendamos los mecanismos de acción, tenemos que clasificar estos fármacos. Vamos a tener esta clasificación sencillita sobre las vías de administración. Por vía parenteral intravenosa o subcutánea y aquellas que vamos a dar por vía oral. Dentro de las parenterales vamos a encontrar aquellos que tienen mecanismo de acción indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no actúa el fármaco directamente para bloquear la coagulación. No, estos dependen de la antitrombina. ¿Te acuerdas que te dije que la antitrombina era importante? Pues bueno, acá está. Siempre que hay antitrombina, estos fármacos actúan y nos van a dar la anticoagulación. ¿Cuáles son estos? Las heparinas no fraccionadas. Esta vez las que nosotros les vamos a dar al paciente, no las de nuestro cuerpo. Bien, también las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Estas que van a tener un segmentito que se van a unir a la antitrombina y van a producir la anticoagulación. También los inhibidores del factor 10 que nos van a terminar activando la antitrombina y nos va a dar anticoagulación. Ya los directos, obviamente su nombre lo dice, van a bloquear, por ejemplo, al factor 2, la hirudina, el argobatran, etcétera. Bien, que no se utilizan mucho, pero están con este colorcito no tan visible, ¿ok? Bien. Dentro de los orales vamos a encontrar aquellos que son directos, que no dependen de la antitrombina, ¿sí? Y estos son inhibidores directamente de la trombina, pero ya los puedo dar por vía oral, el dabigatran, y los inhibidores del factor 10 activado, el rivaroxaban y el apixaban, que son los más importantes de estos, que los vamos a dar por vía oral. Y por vía oral también yo puedo dar algo que no está relacionado ni con la trombina ni con los factores de coagulación de esta vía, pero sí que me inhibe otros factores de coagulación porque inhibe su metabolismo. Los antagonistas de la vitamina K, la warfarina y los cumarínicos. Bien, ahora te hago la misma pregunta que te hice en la primera parte del video. Si tú pudieses crear una droga para inhibir la cascada de la coagulación, ¿dónde lo pondrías? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de aquellos anticoagulantes parenterales indirectos, ¿sí? Las heparinas, que dependen de, ¿qué dijimos? De que exista antitrombina. Y que la antitrombina va, por ejemplo, a inhibir al 2, va a inhibir al 10. También tenemos otros anticoagulantes acá, como el inhibidor del factor tisular o el factor 2. ¿Qué sucede con las heparinas? Fíjate que vamos a tener la heparina no fraccionada, la heparina grande, la heparina dura, la heparina de alto peso molecular, sí, aquella como es la madre de las heparinas, y es muy larga, fíjate. Pero de esta, ¿qué nos interesa a nosotros conocer? Este pentasacárido. Este pentasacárido le va a dar la especificidad, cosa que cuando hay una antitrombina libremente por ahí, cuando la heparina se le une, le va a decir: hey, ¿quieres salir a jugar esta noche? Hacer cosas traviesas. Y la antitrombina, totalmente emocionada, le va a decir: claro que sí, que quiero salir, etc. Entonces le va a decir la heparina no fraccionada: bueno, entonces tenemos que inhibir al factor 10. Nada, se terminaba el romanticismo. Entonces, este pentasacárido, chicos, activa a la antitrombina y lo potencia hasta casi unas 10.000 a 100.000 veces. Y por lo tanto puedo tener una efectiva inhibición del factor 10. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esta es la heparina no fraccionada. ¿Qué sucede con la heparina de bajo peso molecular? Lo mismo, esta inhibe el factor 10, como siempre la antitrombina inhibe el factor 10, sí, pero estas también la potencian. ¿Cuál es la única diferencia? Que no tienen esta cola larga porque son de bajo peso molecular, pero siguen teniendo al pentasacárido que le va a decir lo mismo. Hey, chiquita, ¿quieres ir a divertirte esta noche? Claro que sí, chaparrito. Ok, bueno, entonces vamos a inhibir al factor 10 y al inhibir al factor 10 se va a potenciar. ¿Hasta ahora hay alguna diferencia entre las dos? No, simplemente el tamaño. ¿Y por qué entonces decimos que las heparinas de bajo peso molecular son más seguras que las heparinas no fraccionadas? Porque las no fraccionadas tenemos que monitorizarlas incluso con laboratorio. En cambio, estas no es necesario que las monitoricemos con un laboratorio. ¿Cuál es la diferencia? Acá.
Acá tenemos que las heparinas no fraccionadas pesan entre 15.000 daltons y a la hora de unirse la antitrombina con el factor 2, pues acá la inhibición no es tan adecuada como tal. Pero ¿qué hace la heparina no fraccionada? Esta tiene una colita larga y le agarra y le hace como un sello, ¿sí? Y hace que le obliga, bien, antitrombina 2, tú te vas con nosotros a la pari y por lo tanto te juntas. Entonces tengo pentasacárido, tengo antitrombina y tengo factor 2. Entonces estoy primero potenciando la antitrombina y asegurándome que ésta se una a la trombina, ¿sí? Algo que no hacen las heparinas de bajo peso molecular. Porque si bien pueden potenciar la antitrombina, su unión con el factor 2 no es tan sólida, no es tan específica, ¿sí? Por su tamaño, apenas 5.000 daltons. ¿Ok? Bien, entonces lo único que va a diferenciarlos es que la heparina no fraccionada, aparte de inhibir al factor 10, también inhibe efectivamente al factor 2. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular inhiben efectivamente al factor 10, pero inefectivamente al factor 2. ¿Ok? Bien. Y acá entonces vamos a tener algunas características que tenemos que recordarlas. Ambas las vamos a dar por vía subcutánea, estas las podemos dar por vía intravenosa. Debemos monitorizar con el tiempo de tromboplastina parcial activada. Claro, chicos, si se acuerdan, ¿a qué factores más bloqueamos? Con la antitrombina, al 12, al 11. Sí, entonces toda la vía intrínseca está bloqueada y por lo tanto debo monitorizarlo con este laboratorio. ¿Ok? Bien. ¿Es la dosis de efecto variable? ¿Hay probabilidad de trombopenia? Sí, porque la heparina se une también a las plaquetas y a veces puede generar anticuerpos contra las plaquetas. ¿Sí? Ok. Tenemos también posibilidad de osteoporosis y la eliminación saturable. O sea, es muy inestable, ¿te das cuenta? Dependerá del paciente si responde o no al tratamiento. De todas maneras, tenemos dosis ya estandarizadas, ¿sí? Dependiendo de eso, vemos si es que aumentamos o bajamos la dosis. Sí, hay mucho más riesgo de sangrado, sí, pero el tiempo de acción es mucho más corto. O sea, que no es palabras, si se te va la mano en esta droga, en esta heparina, seguramente puedes revertir el proceso dándole al paciente que protamina. Pregunta de examen: ¿cuál es el antídoto de la heparina no fraccionada? La protamina. Bien. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina se unen directamente al 10. Claro, lo hacen más seguro porque ya no va a haber este efecto de inhibir al 2 y por lo tanto el paciente pueda sangrar por cualquier cosa. Lo voy a seguir dando por vía subcutánea, no necesitan monitorización y si tú quieres puedes monitorizarlo. Se unen muy poco a las plaquetas, por eso que casi no producen trombocitopenia y la eliminación no saturable. ¿Ok? Estas, a diferencia de estas, responden parcialmente a la protamina. O sea, en otras palabras, prácticamente no tienen antídoto como tal. ¿Ok? Se pregunta lo de la protamina por si acaso. ¿Cuál voy a dar yo en las embarazadas? Seguramente la heparina no fraccionada para algunos casos puntuales, pero la de elección va a ser la heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Ahora bien, sigamos hablando de aquellos que son anticoagulantes parenterales indirectos, los inhibidores del factor 10. Fíjense que acá el factor 10, ¿sí? Va a ser simplemente alguien dijo: oye, tengo la heparina no fraccionada con toda la colota esta, la heparina de bajo peso molecular con toda la colita esta. Y alguien dijo: ¿qué tal si solamente agarro el pentasacárido y ya? Y se dieron cuenta que el pentasacárido inhibe al factor 10, o sea que estos ya no van a ni siquiera rozar al factor 2, simplemente van a activar a la antitrombina para que inhiba al 10. El Fondaparinux hace eso. Entonces, ¿qué debo hacer con este paciente? Lo mismo, sigo dándole por vía subcutánea porque son sacáridos, chicos. O sea, si tú le das esto al paciente por vía oral, seguramente que no le va a hacer ningún efecto porque se va a digerir por las disacaridases, etcétera. ¿Ok? Entonces no necesitan monitorización, es dosis de efecto predecible, o sea que son muy seguras, ¿sí? Y tienen una muy buena potencia, pero estos sí no tienen antídoto. O sea, si el paciente se exacerba con esto, seguramente tendré que recurrir a otras cosas para revertir el proceso de anticoagulación, como darle factores de coagulación, darle fibrina, ¿sí? Darle plasma, etcétera. ¿Ok? Bien, ya tenemos ahora entonces los anticoagulantes parenterales que son directos, aquellos que, bueno, solo por cultura general, porque por lo general no se utilizan mucho, pero de todas maneras es necesario que lo sepas. La bivalirudina y el argobatran, que van a bloquear directamente al 2, ya no requieren de la antitrombina, ¿estamos de acuerdo? Bien, Fondaparinux en embarazadas clase B, o sea que podemos usar. Ahora entonces vamos a conocer la farmacocinética y las indicaciones de cada uno de estos. Dentro de los anticoagulantes parenterales vamos a encontrar que la administración en todas va a ser, ¿qué dijimos? Subcutánea, ¿sí? Estamos de acuerdo en todas. Y estas van a ser las dosis más o menos. Dosis de ataque, dosis de mantenimiento, ¿sí? Ok. ¿Cuántas veces al día puedo dar? La heparina no fraccionada tiene una vida media muy corta. Por lo tanto, tendré que dar 2 a 3 veces al día o hasta dar la infusión continua.
En cambio, la enoxaparina ya le puedo dar una vez al día al paciente y es muy seguro. El paciente se va a su casa y puede estar poniéndose las inyecciones de enoxaparina. El fondaparinux lo mismo, voy a dar una vez al día y el paciente va a ir bien con eso porque le va a dar comodidad de que se pueda administrar él en su casa. Entonces me ahorro que el paciente me tenga que ocupar una cama solamente para anticoagularlo, para prevenir que tengan una trombosis, por ejemplo. Las heparinas no fraccionadas duran 12 horas, la enoxa hasta 24 horas. El fondaparinux es sobre todo para prevención, ¿sí? No se utiliza tanto para el tratamiento. Y la bivalirudina se puede utilizar para angioplastías. Bien, la distribución, ¿sí? Todas se distribuyen muy bien al 100%. Se van a metabolizar por lisosomas en las células del endotelio. Y las heparinas de bajo peso molecular, perdón, esas son las de no fraccionadas por lisosomas, orden O. Y las heparinas de bajo peso molecular por el hígado, ¿sí? Y el fondaparinux no se metaboliza. Se eliminan por vía renal y por vía hepática. ¿Ok? Bien, vamos ahora a las indicaciones. Dosis anticoagulante. Acá lo mismo, chicos. Yo puedo utilizar este fármaco como los antiagregantes para tratar procesos agudos o para evitar que se produzcan estas enfermedades agudas. Por ejemplo, voy a dar para el tratamiento del TEP, ¿sí? Puedo comenzar con heparina no fraccionada, ¿sí? Porque se está formando aquí el coágulo, está empeorando la coagulación, entonces le debo dar un anticoagulante antes de darle un fibrinolítico. O bueno, en este caso usaré la heparina no fraccionada porque si tú le quitas el efecto también disminuye rápido, ¿sí? O puedes revertirlo con protamina, por ejemplo. Sí, pero si este paciente tiene una trombosis pulmonar recurrente, crónica, pues seguramente podemos evitar con estos heparinas de bajo peso molecular, fondaparinux, etc. Si un paciente, por ejemplo, es muy importante que aprendan a hacerlo ahora porque les va a servir un montón. Van a tener un paciente que va a entrar a cirugía de cadera, o un paciente que tiene cáncer, o un paciente que está postrado. A este paciente que está postrado, solamente por éstasis se va a activar ¿qué? La vía intrínseca. Y si se activa la vía intrínseca, pues entonces el paciente hace una TBP. ¿Sí? Entonces yo debo darle profilaxis porque eso se puede complicar con una tromboembolia pulmonar o con una necrosis del miembro inferior. Entonces, ¿qué le voy a dar a este paciente? Le puedo dar heparina no fraccionada, claro, si es un proceso agudo, ¿no? Pero también para evitar que llegue a ese proceso le puedo dar heparinas de bajo peso molecular. En una enoxaparina, unas 60 unidades ya por día, listo, con toda confianza el paciente va a ir bien porque está postrado. Imagínate que es un paciente además con cáncer que ya tiene ahí para alterar la triada de Virchow, o sea, listo. Entonces hay que ver esa situación, ¿ok? Para prevenir ACVs, sí. Para tratar ACVs agudos, sí, pero siempre y cuando no hayan sobrepasado las 3 horas de uso. Estamos de acuerdo, o sea, perdón, de la enfermedad. Porque si ya son más de 3 horas, mejor no darles anticoagulantes porque puedes producir una hemorragia. Ok, para intervencionismo cardíaco sí, utilizamos todos, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, será más fácil revertir una heparina no fraccionada. Entonces, dependerá de si es que voy a dar una heparina no fraccionada, el paciente tendrá cateterismo, ¿sí? Ok, vamos a ver para tratamiento y profilaxis de los tromboembolismos arteriales y periféricos. Claro, la coagulación intravascular diseminada, si es que hay la fase de coagulación, va a ir muy bien. La fibrilación auricular también ha visto que sí. Si por ejemplo al paciente yo le voy a dar warfarina, debo comenzarle sí o sí con una anticoagular en la fibrilación auricular con una heparina. Ya en el cambio de los días le voy a cambiar a darle uno por vía oral. Mientras tanto, para darle una dosis de ataque, debo mantener que las heparinas de bajo peso molecular. Y acá el infarto agudo de miocardio. Si tú te acuerdas, hemos indicado que si bien vamos a dar aciclopridogrel, si el paciente, por ejemplo, estamos viendo que el paciente tiene mucho compromiso y aunque tenga o no tenga el ST elevado le vamos a dar heparina, ¿sí? Y acá dependerá, si el paciente por ejemplo va a ir a una angioplastía, pues le haré una heparina no fraccionada, una heparina grande. Pero si el paciente va a requerir fibrinolíticos, o sea, si ha pasado 90 minutos desde que ha llegado y no podemos hacer la angioplastía, entonces le damos mientras tanto heparinas de bajo peso molecular y seguramente recibirá su fibrinolítico después. ¿Por qué razón? Como las heparinas no fraccionadas tienen más riesgo de hemorragia, la angioplastía tiene menos riesgo de hemorragia. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular tienen menos riesgo de hemorragia y los fibrinolíticos más riesgo de hemorragia. Entonces, como que esto se compensa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cirugía de prótesis cardíaca. Claro, chicos, porque las prótesis que son sustancias externas al cuerpo que activan ¿qué vía de la coagulación? La coagulación de la vía intrínseca. Por lo tanto, si yo inhibo muy bien con los anticoagulantes la vía intrínseca, entonces seguramente podré bloquear que se forme cualquier coágulo acá. Y aquí viene la pregunta, más pregunta de todas. ¿Con qué laboratorio yo voy a evaluar la efectividad de las heparinas no fraccionadas?
¿Qué laboratorio nos medía la vía intrínseca? ¿Se acuerdan ustedes? Nos medía el tiempo parcial de tromboplastina activada. Pregunta de examen, ¿sí? Recuérdense eso. Bien, para pacientes con diálisis lo mismo, claro, porque aquí hay una circulación extracorpórea que puede coagularse y siempre va a ir ahí nuestra heparinita, ¿ok? Bien, dentro de las contraindicaciones vamos a tener hipersensibilidad absolutas, diátesis hemorrágica, hipertensión arterial no controlable. Claro, si el paciente está con hipertensión y tú estás sospechando de una ACV, le das esto y anticoagulado encima, hemorragia intracraneal. Aneurisma, seguro que no. Úlceras, claro, si el paciente está con una úlcera y es más, si está sangrante, es malo dar esto porque nunca va a coagular esa úlcera, va a terminar desangrándose por ahí. Trombocitopenia, claro, porque uno de los efectos adversos de las heparinas dijimos que era unirse a las plaquetas y a generar anticuerpos contra estas y por lo tanto plaquetopenia, ¿no? Las anestesias, las punciones, si el paciente va a recibir alguna punción o una insuficiencia renal, claro, porque se elimina por vía renal, ¿no? Será complicado darle o hay que titular muy bien en un paciente renal y hepático. Dentro de los efectos adversos, obviamente, como todos, hemorragias, alergias, anafilaxias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Las heparinas no fraccionadas hacen, nuevamente por quinta vez se lo estoy poniendo, creo, y les van a preguntar por eso: trombocitopenia y osteoporosis y alopecia. ¿Ok? Las heparinas de bajo peso molecular, anemias, ¿sí? No hacen mucha trombopenia y el fondo heparinux tampoco. Dentro de las interacciones podemos darles con antiagregantes hasta con fibrinolíticos, pero hay que tener indicaciones puntuales, ¿sí? Para dar con esos fármacos, ¿ok? Bien, hay que tener cuidado, obviamente, si vamos a darle con AINES, glucocorticoides, cefalosporines y penicilinas que han aumentado el riesgo de hemorragia, ¿sí? Con antidiabéticos orales, benzodiazepinas, ¿bien? Y bueno, los demás que lo tienen acá, el fondo heparinux con anticoagulantes orales, antiagregantes y AINES. En embarazadas, ¿cuál podemos utilizar? Dijimos no fraccionada y también fraccionada. Digo fraccionada y no fraccionada, mejor no fraccionada. Bien, ahora vamos a hablar de aquellos que son los anticoagulantes orales, ¿sí? Dentro de los coagulantes orales, ¿cuál nos interesa saber? Sobre todo los antagonistas de la vitamina K. Todo es lo mismo acá, que voy a actuar bloqueando con la vitamina K. Fíjense